¿Conoce a la nueva dueña?, anunció mi madre irrumpiendo en mi apartamento con las maletas de mi hermana. Me ordenó vaciar mi cuarto para ella y me lanzó una chaqueta a la cara. Fue en ese preciso instante cuando sonreí y respondí. Mi nombre es Eleanor. Tengo 28 años y vivo en un apartamento tranquilo en la ciudad. Estaba sentada en mi sofá, sosteniendo una taza de café caliente, cuando el cerrojo hizo clic. No le había dado una llave a nadie recientemente, pero mi madre, Brenda, nunca necesitó permiso para arruinar mi paz. La puerta se abrió de golpe, chocando fuertemente contra la pared. Allí estaba ella, sin aliento y radiante, arrastrando dos grandes maletas rosas detrás de ella. Mi hermana menor, Esquilar, la seguía, mirando mi sala de estar como si estuviera comprando muebles. Brenda no me saludó. No preguntó cómo estaba. Solo aplaudió y señaló a Esquilar. Cariño, anunció, su voz resonando en el pequeño espacio. Conoce a la nueva propietaria de tu apartamento. Esquilar sonrió con suficiencia. Era la misma mirada de prepotencia que había visto desde que éramos niñas. Pasó junto a mí, dejó su bolso en mi alfombra limpia y comenzó a tocar mis cosas. Mi corazón martilleaba en mi pecho, pero no grité. No lloré. Solo tomé un sorbo de mi café y escondí una pequeña sonrisa detrás de la taza porque Brenda y Esquilar habían cometido un error fatal. Creían que yo era la misma hija sumisa que habían usado durante años. No sabían lo que había firmado anoche. Mi nombre es Eleanor. Tengo 28 años. Si vieras mi vida en papel, pensarías que soy exitosa. Tengo un trabajo por el que me esforcé mucho. Tengo una cuenta de ahorros. Tengo un apartamento en la ciudad que huele a vainilla y libros viejos. Pero para mi familia, no soy Eleanor, la mujer exitosa. Soy Eleanor, la utilidad. Soy como la rueda de repuesto en el maletero de un coche. No piensas en la rueda de repuesto cuando conduces por la autopista con la música a todo volumen. No pules la rueda de repuesto. No le tomas fotos. Solo recuerdas que existe cuando algo sale mal. Cuando tienes un pinchazo. Cuando estás varada al costado de la carretera bajo la lluvia, entonces valoras la rueda de repuesto. Pero en el momento en que el coche se arregla, vuelves a tirar la rueda en el maletero oscuro y olvidas que existe. Ese es mi papel. Tengo una hermana llamada Esquilar. Ella es 4 años menor que yo. Esquilar es el coche deportivo. Es brillante, ruidosa y cara. Mis padres aman el coche deportivo. Pasan todo su tiempo puliéndola, presumiéndola y preocupándose por su pintura. Brenda siempre dice, Eleanor, eres tan fuerte. Eres tan responsable. Durante años, pensé que eso era un cumplido. Pensé que significaba que estaba orgullosa de mí. Pero me equivoqué. Responsable no era un cumplido. Era una descripción de puesto. Significaba que no necesitaba cuidado. Significaba que no necesitaba amor. Significaba que mis recursos estaban disponibles para que ellos los cosecharan cuando quisieran. Recuerdo cuando tenía 24 años, trabajaba en 2 trabajos, uno en una cafetería por la mañana y otro como diseñadora junior por la tarde. Estaba agotada. Mis zapatos tenían agujeros en las suelas, así que cuando llovía, mis calcetines se mojaban. No compré zapatos nuevos porque estaba ahorrando cada centavo para un depósito de un apartamento. Una noche, mi teléfono sonó a las 11 de la noche. Era mi madre, Brenda. Estaba llorando. Eleanor, sollozó. Tienes que ayudar. Esquilar está en problemas. Mi corazón se detuvo. Pensé que Esquilar estaba en el hospital. Pensé que estaba herida. ¿Qué pasó? Pregunté, agarrando mis llaves, lista para salir corriendo por la puerta. Puso su coche en una zanja, dijo Brenda. Está bien, gracias a Dios. Pero el conductor de la grúa quiere $300 en efectivo para sacarlo o lo va a reportar a la policía. Esquilar había bebido demasiado. Eleanor, no puede tener antecedentes policiales. Arruinará su futuro. Apenas me llega para pagar el alquiler, Brenda, dije en voz baja. Por favor, suplicó Brenda.
Tienes ahorros. Sé que los tienes. Siempre eres tan buena con el dinero. ¿No quieres a tu hermana? ¿Quieres que vaya a la cárcel? Esa era el arma que siempre usaban. La culpa. Si decía que no, no solo era tacaña. Era una mala hermana. Era la villana. Así que conduje bajo la lluvia. Le pagué al hombre. Esquilar ni siquiera dijo gracias. Estaba sentada en el asiento del pasajero del coche de Brenda, revisando su teléfono, con aspecto aburrido. Cuando entregué el dinero, Brenda abrazó a Esquilar, no a mí. Oh, mi pobre bebé, le arrulló a Esquilar. Debes haber estado tan asustada. Yo me quedé allí con mis calcetines mojados, $300 más pobre, invisible. Eso se convirtió en el patrón de mi vida. El banco de Eleanor, el servicio de Eleanor. Los ayudé a pagar un nuevo calentador de agua cuando el suyo se rompió. Edité los ensayos universitarios de Esquilar porque no tenía paciencia para escribirlos. Llevé a mi padre, Gary, a sus citas de fisioterapia durante 6 semanas porque Brenda no podía soportar el tráfico. Hice todo esto porque pensé que si era lo suficientemente útil, eventualmente me amarían. Pensé que si pagaba lo suficiente en la cuenta familiar, un día podría hacer un retiro. Pero la familia no funciona como un banco. El apartamento en el que vivo ahora es lo único que es verdaderamente mío. Lo encontré hace 3 años. Estaba hecho un desastre cuando me mudé. Las paredes eran de un amarillo enfermizo. Los suelos estaban rayados, pero tenía grandes ventanas y estaba en la ciudad, lejos de los suburbios donde vivían mis padres. Lo arreglé yo misma. Lijé los suelos de rodillas hasta que mis nudillos sangraron. Pinté las paredes de un suave blanco cremoso. Compré plantas, helechos, suculentas y una gran higuera en la esquina. Lo convertí en un santuario. Mis padres lo odiaban. Es demasiado pequeño, dijo mi padre, Gary, cuando lo visitó. Está demasiado lejos, se quejó mi madre, Brenda. Es aburrido, dijo Esquilar. No tiene color. Parece la sala de espera de un dentista. Lo insultaban, pero les encantaba usarlo. Cuando venían a la ciudad de compras, tiraban sus bolsas en mi sala de estar. Usaban mi baño y todo mi jabón de manos caro. Bebían mi café y se quejaban de que no tenía el tipo de azúcar adecuado. Trataban mi casa como un área de descanso pública. Pero últimamente, algo había cambiado. Esquilar había decidido que quería ser influencer. Pasaba todo el día haciendo vídeos en su teléfono. Hablaba de estética y estilo de vida. Comenzó a quejarse de que su habitación en la casa de mis padres era fea y poco cool. Empezó a hacer comentarios sobre mi apartamento. La luz aquí es realmente buena, dijo un día, mirando mi sala de estar como si la estuviera midiendo. Sí, le dijo a Brenda. Podría filmar contenido realmente bueno aquí. No le di mucha importancia en ese momento. Simplemente pensé que estaba siendo Esquilar, celosa de cualquier cosa que no fuera suya. No sabía que estaba sembrando semillas. No sabía que mientras yo estaba ocupada trabajando y pagando facturas y siendo la buena hija. Ellos estaban mirando mi vida y preguntándose cómo cortarla y servírsela a ella. Yo era la hija que usaban. Yo era la red de seguridad. Pero estaba a punto de descubrir que una red de seguridad solo es útil hasta que decides que quieres volar. Y ellos habían decidido que Esquilar estaba lista para volar y yo solo estorbaba. Sucedió un domingo. El domingo era la cena familiar obligatoria. Era un ritual que temía toda la semana. Me empezaba a doler el estómago el sábado por la noche. Para el domingo por la tarde, tendría un dolor de cabeza tensional palpitando detrás de mis ojos. Pero iba. Siempre iba porque si no lo hacía, Brenda me llamaría 10 veces. Dejaría mensajes de voz diciendo, te extrañamos. ¿Por qué nos odias? Ahora eres demasiado buena para tu familia. Era más fácil ir y sufrir durante 3 horas que lidiar con las consecuencias de decir que no. Ese domingo, terminé el trabajo temprano. Había terminado un gran proyecto el viernes, así que no tuve que ir a la oficina. Decidí conducir a casa de mis padres un poco antes.
Pensé que tal vez si ayudaba a Brenda a cocinar, sería amable conmigo. Pensé que tal vez podríamos tener una conversación normal antes de que Esquilar se despertara y se adueñara de la habitación. Aparqué mi coche calle abajo. La entrada estaba llena porque mi tía estaba de visita el fin de semana y su gran SUV ocupaba 2 plazas. Subí por la acera. Las hojas estaban volviéndose marrones y crujían bajo mis botas. Era una tarde fría y gris. La puerta principal estaba abierta. Siempre lo estaba. Mis padres vivían en un vecindario seguro y tranquilo donde nunca pasaba nada malo. Al menos nada malo que pudieras ver desde la calle. Abrí la puerta en silencio. No quise colarme. Simplemente no quería cerrarla de golpe. Entré en el pasillo. La casa olía a rosbif y cebolla. Era un olor pesado y sofocante. Estaba quitándome el abrigo cuando los escuché. Estaban en la cocina. Brenda, Gary y Esquilar. Se estaban riendo. No era una risa agradable. No era el sonido de una familia disfrutando de una broma. Era una risa conspiradora. Era el sonido de personas que creen haber salido airosas de algo inteligente. Me quedé inmóvil. Mi mano se detuvo a medio camino del perchero. Una sensación de frío pavor me invadió. Honestamente, es perfecto, Brenda, dijo Esquilar. Su voz era fuerte y emocionada. La ubicación es exactamente lo que necesito. Está justo cerca de las boutiques. Puedo caminar al gimnasio. Y la pared de ladrillo en la sala de estar. Se verá también como fondo para mis vídeos. Me voy a hacer viral. Mi corazón dio un vuelco. Pared de ladrillo. Mi apartamento tenía una pared de ladrillo. Era una de las razones por las que lo alquilé. Lo sé, cariño, dijo Brenda. Su voz goteaba esa afectuosa dulzura que solo usaba para Esquilar. Te lo mereces. Has estado tan infeliz aquí en los suburbios. Eres una chica de ciudad. Necesitas estar donde está la acción. Pero Brenda, Esquilar se quejó ligeramente. ¿Y si dice que no? Ya sabes cómo es con sus cosas. Es tan estricta. No te preocupes por Eleanor, dijo Brenda. La forma en que pronunció mi nombre me hizo sentir enferma. Lo dijo con tal desprecio. Como si yo fuera una mosca que ella estaba espantando. Eleanor hará lo que yo le diga que haga. Siempre lo hace. Me quedé en el pasillo, incapaz de respirar. Me apreté contra la pared, escuchando. Pero Gary está preocupado, continuó Brenda. ¿No es así, Gary? Simplemente no creo que sea correcto, Brenda, dijo mi padre, Gary. Su voz era baja y débil. Es su apartamento. Ella lo paga. Ha vivido allí durante 3 años. ¿Y qué? Espetó Brenda. La ayudamos con el depósito, ¿no? Técnicamente, eso lo convierte en una inversión familiar. Tenemos derechos sobre él. Y además, mira su vida, Gary. ¿Qué hace? Va al trabajo. Vuelve a casa. Lee libros. Es aburrida. ¿Es aburrida? La palabra flotó en el aire como humo. Eleanor no necesita un apartamento de 2 habitaciones en la ciudad, continuó Brenda. Está sola. Es soltera. No está haciendo nada con su vida. Esquilar tiene potencial. Esquilar va a llegar lejos. Esquilar necesita ese apartamento para lanzar su carrera. Eleanor solo está ocupando espacio. Sentí lágrimas punzando mis ojos, calientes y ardientes. ¿Eso era yo para ellos? ¿Un desperdicio de espacio? Solo le diremos que estamos teniendo problemas de dinero, dijo Brenda, planeando mi destrucción tan casualmente como picaba verduras. Le diré que podríamos perder la casa si no alquilamos su antigua habitación aquí. Lloraré un poco. Ella no soporta verme llorar. Entrará en pánico. Se ofrecerá a regresar a casa para salvarnos. Es una situación en la que todos ganan. Ella ahorra dinero.
La tenemos bajo nuestro techo donde podemos vigilarla y Esquilar consigue el apartamento de la ciudad. Pero el contrato de arrendamiento, dijo mi padre, Gary, ¿no expira pronto? La semana que viene, dijo Brenda triunfalmente. Revisé su correo cuando estuve allí el martes pasado. El aviso de renovación estaba en el mostrador. No lo ha firmado todavía. Probablemente esté esperando hasta el último minuto como siempre hace. Ella había revisado mi correo. Había violado mi privacidad. Entonces, este es el plan, dijo Brenda. Voy a llamar al propietario mañana. Fingiré ser Eleanor. Tengo toda su información. Le diré que no voy a renovar, pero que mi hermana Esquilar va a tomar el contrato de arrendamiento. A él no le importará mientras el cheque se cobre. Para cuando Eleanor se entere, el papeleo estará hecho. No tendrá más remedio que empacar y venir aquí. Te quiero, Brenda, chilló Esquilar. Eres la mejor. Lo sé, dijo Brenda. Y no te preocupes por Eleanor. Ella no necesita límites, Gary. Ella necesita dirección. Le estamos haciendo un favor. Está sola. Necesita volver con su familia. No escuché nada después de eso. El sonido del torrente de sangre en mis oídos los ahogó. No solo me pedían que me mudara. Me estaban robando. Me estaban suplantando. Estaban planeando engañarme, desplazarme y obligarme a regresar a mi dormitorio de la infancia para poder servirles hasta que muriera. Miraron mi vida tranquila, pacífica y trabajadora, y decidieron que era simplemente materia prima para que Esquilar la consumiera. Miré mis manos. Temblaban violentamente. Quería marchar hacia esa cocina y gritar. Quería romper cosas. Quería lastimarlos de la forma en que me estaban lastimando a mí. Pero luego una extraña calma me invadió. Era fría y dura como el acero. Si entrara allí ahora, solo sería la hija histérica. Sería la loca. Brenda me manipularía. Diría que no entendí. Diría que estaba siendo dramática. Me convencería de mi ira hasta que me disculpara con ella. No podía ganar esto a gritos. Tenía que ganar esto en silencio. Retrocedí lentamente. Caminé con cuidado sobre la alfombra para que las tablas del suelo no crujieran. Llegué a la puerta principal. La abrí y salí al aire frío. Volví a mi coche. Entré y cerré las puertas. Me senté allí un momento mirando la casa. Parecía tan cálida y acogedora desde fuera. Las luces estaban encendidas. Salía humo de la chimenea. Parecía un hogar. Pero no era un hogar. Era una fábrica. Y yo había terminado de ser el producto. Puse el coche en marcha y me alejé. No lloré. No miré hacia atrás. La buena hija murió en ese pasillo. Y la mujer que se alejó era alguien que nunca habían conocido antes. El viaje de regreso a la ciudad se sintió diferente a cualquier viaje que hubiera hecho. Normalmente, cuando dejaba la casa de mis padres, estaba llorando. Normalmente, estaba llena de dudas. Repasaba cada conversación en mi cabeza, preguntándome qué había hecho mal. ¿Dije lo incorrecto? ¿No sonreí lo suficiente? ¿Por qué están enfadados conmigo? Pero esta vez, no había lágrimas. Mis ojos estaban secos. Mis manos en el volante estaban firmes. Apagué la radio. Necesitaba silencio. Necesitaba escuchar mis propios pensamientos. Durante 28 años, había escuchado sus pensamientos. Había dejado que sus voces ahogaran las mías. La voz de Brenda diciéndome que era egoísta. La voz de Gary diciéndome que mantuviera la paz. La voz de Esquilar diciéndome que era aburrida. Pero mientras conducía por la autopista, viendo cómo el horizonte de la ciudad se acercaba, esas voces comenzaron a desvanecerse. Fueron reemplazadas por una nueva voz. Una voz tranquila y enojada. No te aman, dijo la voz. Te usan. Era una dura verdad. Tenía un sabor amargo, como aspirinas disueltas en agua. Pero la tragué.
Tenía que hacerlo porque si no aceptaba esa verdad, lo perdería todo. Entré en el aparcamiento de mi edificio. Aparqué en mi plaza, la plaza 4.000 millones. Pagué por esta plaza. Trabajé noches y fines de semana para permitirme esta plaza. Subí en el ascensor. Cuando abrí la puerta y entré, el apartamento se sintió diferente. Antes, era solo un lugar para vivir. Ahora era un campo de batalla. Caminé al centro de la sala de estar. Miré la pared de ladrillo, la que Esquilar quería usar para sus vídeos. Miré la alfombra gris, la que ella quería tirar a la basura. Miré mi cocina donde preparaba mi café todas las mañanas en paz. Querían quitarme esto. Querían borrarme de mi propia casa. Querían empacar mi vida en cajas y devolverme a una habitación infantil en los suburbios solo para que Esquilar pudiera jugar a ser chica de ciudad durante unos meses hasta que se aburriera. Brenda había dicho que yo no necesitaba límites, que necesitaba dirección. Sentí un destello de calor en mi pecho. Era rabia. Rabia pura y ardiente. Tengo dirección, dije en voz alta. Mi voz resonó en las paredes. Mi dirección es lejos de ustedes. No me senté. No me quité los zapatos. Fui directamente a mi dormitorio. Brenda se burlaba de mí por ser organizada. Me llamaba estricta porque mantenía mis papeles en orden. Me llamaba aburrida porque archivaba mis facturas en lugar de tirarlas en un cajón. Pero ahora mismo, ser aburrida iba a salvarme la vida. Abrí el cajón inferior de mi archivador metálico. Saqué la carpeta colgante azul etiquetada, contrato de arrendamiento, legal. Me senté con las piernas cruzadas en el suelo y abrí la carpeta. Allí estaba, el contrato de arrendamiento original que había firmado hace 3 años. Recordé ese día. Recordé sentarme en la oficina del señor Jenkins. El señor Jenkins era un hombre mayor, muy gruñón y desconfiado. Acababa de desalojar a un inquilino que había destruido el apartamento, había hecho agujeros en las paredes, manchado las alfombras, roto las ventanas. El señor Jenkins había dudado en alquilarme. «¿Eres joven?», había dicho. «Los jóvenes son ruidosos. Los jóvenes hacen fiestas». «No hago fiestas», le había dicho. «Trabajo, leo, duermo. Quiero un hogar, no un club». Me había observado con atención. Revisó mi puntaje de crédito. Era perfecto. Revisó mi historial laboral. Era sólido. Finalmente, accedió. Y como quería estabilidad, porque no quería tener que buscar un nuevo inquilino cada año, había añadido una cláusula especial al contrato. Brenda tenía razón en una cosa. El plazo actual del contrato terminaba en 7 días. Si no hacía nada, el contrato expiraría. Pero ella no sabía sobre la letra pequeña. No sabía sobre la conversación que tuve con el señor Jenkins hace 3 años. Pasé las páginas. Página 1. Página 2. Página 3. Mi dedo siguió el pequeño texto negro y luego lo encontré. Cláusula 22. Opción de renovación. El texto era simple. No estaba escrito en jerga legal confusa. Era directo. El inquilino, Eleanor Miller, conserva el derecho exclusivo de tanteo para renovar este contrato de arrendamiento por un periodo adicional de hasta 36 meses, 3 años. Esta opción debe ejercerse por escrito antes de la fecha de vencimiento del plazo actual. El propietario acepta que el alquiler no aumentará en más del 2% anual durante este periodo de renovación. Lo leí de nuevo. ¿Derecho exclusivo? Eso significaba que el señor Jenkins no podía decir que no. Eso significaba que Brenda no podía superarme en la oferta. Eso significaba que mientras firmara un papel y le entregara un cheque antes del próximo domingo, este apartamento era mío. Mío, no de Esquilar, no de mis padres. Mío. Me recosté contra la cama. Sostuve el papel contra mi pecho. Brenda había construido todo su plan sobre una suposición. Asumió que yo era perezosa. Asumió que no había leído mi propio contrato. Asumió que podía engañar al propietario porque creía que era más inteligente que los demás.
Se equivocó. Miré alrededor de mi dormitorio. Por primera vez en horas, mi ritmo cardíaco se ralentizó. Creían que era débil. Creían que era la hermana blanda, la que lloraba, la que se derrumbaba. Pero olvidaron algo. No te vuelves fuerte siendo protegida. Te vuelves fuerte llevando cosas pesadas. Había cargado con su equipaje emocional durante 10 años. Había cargado con sus secretos. Había cargado con sus deudas. Era más fuerte de lo que jamás podrían imaginar porque ellos fueron quienes pusieron el peso sobre mis hombros. Me levanté. Coloqué el contrato de arrendamiento en mi escritorio. Fui al baño y me miré en el espejo. Me veía cansada. Mi piel estaba pálida. Mis ojos estaban rojos por el estrés. Pero había algo más en mis ojos. Una agudeza, una claridad. Ya no era una víctima. Era una estratega. Me lavé la cara con agua fría. Me cepillé el pelo. Volví a la sala de estar y miré por la ventana las luces de la ciudad. Brenda probablemente estaba en casa ahora mismo, riendo con Esquilar. Probablemente estaban mirando muebles en línea, eligiendo cosas para mi apartamento. Probablemente se sentían muy engreídas, muy victoriosas. Que se rían, pensé. Que planifiquen. Mañana, el mundo se iba a poner patas arriba. Fui a la cocina y me preparé una taza de té. Me senté en el sofá que compré con mi propio cheque de bonificación. Y comencé a hacer una lista. No la escribí. La escribí en mi cabeza. Asegurar el hogar. Asegurar la ley. Asegurar la evidencia. Cortar el cordón. Di un sorbo de té. Estaba caliente y reconfortante. Ya no tenía miedo. Estaba lista. A la mañana siguiente, me desperté a las 6 de la mañana. No necesité despertador. Mi cuerpo vibraba con adrenalina. Llamé a mi jefa a las 8 de la mañana. Necesito tomar un día personal, dije. ¿Está todo bien, Eleanor? Preguntó ella. Parecía preocupada. Nunca me tomaba días libres. Sí, dije. Solo tengo que atender algunos asuntos familiares urgentes. No era una mentira. Era un asunto. Y estaba a punto de ser muy urgente para mi familia. Me vestí con cuidado. Me puse mi mejor blazer, el negro que me hacía sentir poderosa. Me puse mis tacones. No me vestía para un día relajado en casa. Me vestía para la guerra. A las 9 de la mañana, entré en la oficina de gestión de alquileres en la planta baja. El señor Jenkins estaba allí, sentado detrás de su escritorio comiendo una rosquilla. Levantó la vista sorprendido al verme. Eleanor, dijo, limpiándose el azúcar del labio. ¿La pila gotea de nuevo? No, señor Jenkins, dije. Me senté en la silla frente a él. Coloqué mi copia del contrato de arrendamiento en su escritorio. Estoy aquí para ejercer mi opción según la cláusula 22. Miró el papel, luego a mí. ¿La renovación? Sí, dije. Quiero renovar por los 3 años completos. Él arqueó las cejas. ¿3 años? ¿Estás segura? La mayoría de los jóvenes de tu edad quieren mudarse, casarse, comprar una casa. Estoy muy segura, dije. Esta es mi casa. No me voy a mudar. Bueno, dijo, encogiéndose de hombros. Eres la mejor inquilina que tengo. El alquiler siempre está a tiempo. El lugar está limpio. Estaría feliz de tenerte. Sacó un formulario de su cajón. Acuerdo de renovación estándar. Los mismos términos con el ajuste del 2% que acordamos. Firmé el papel. Mi mano no tembló. La tinta fluyó suavemente sobre la página. Eleanor Miller. Parecía una firma en una declaración de independencia. Le escribí un cheque por la tarifa de renovación. Él selló el documento como pagado y ejecutado. ¿Puedo tener una fotocopia de eso ahora mismo?
Pregunté con el sello de fecha. Claro, dijo. Me entregó la copia. La sostuve en mis manos. Era solo un trozo de papel, pero se sentía más pesado que el acero. Era un escudo. Era una pared. Una cosa más, señor Jenkins, dije. Mi madre, Brenda. ¿Podría llamarle? Él frunció el ceño. ¿Su madre? Sí, dije. Ella tiene cierta confusión sobre mi situación de vida. Si llama o si alguien llama afirmando ser yo, por favor sepa que no he autorizado a nadie más a hablar por mí. Soy la única inquilina. El señor Jenkins me miró por encima de sus gafas. Era un hombre gruñón, pero no era estúpido. Vio la tensión en mi mandíbula. Solo hablo con la persona del contrato de arrendamiento, gruñó. Y esa eres tú. No te preocupes. Gracias, dije. El paso 1 estaba hecho. La fortaleza estaba segura. Salí de la oficina y me subí a mi coche. Conduje a un bufete de abogados en el centro. Mi amigo Ethan trabajaba allí. Habíamos ido a la universidad juntos. Ethan era lo opuesto a mí. Era ruidoso, obstinado y duro. Llevaba años diciéndome que mi familia era tóxica. Nunca lo había escuchado. Siempre los había defendido. Simplemente me quieren demasiado, solía decir. No lo dicen en serio, solía decir. Hoy, había terminado de poner excusas. Entré en su oficina. Él levantó la vista de su ordenador. Eleanor, dijo, ¿qué haces aquí? Te ves intensa. Necesito un favor, dije. Uno legal. Le conté todo. Le conté sobre la conversación que escuché. Le conté sobre su plan de suplantarme. Le conté sobre la dirección que Brenda pensó que necesitaba. Ethan escuchó. No interrumpió, pero vi cómo su cara se ponía más y más oscura. Su mandíbula se tensó. Cuando terminé, golpeó la mano sobre el escritorio. Eso es increíble, dijo. Sabía que eran malos, Eleanor, pero esto. Esto es fraude. Esto es conspiración. Lo sé, dije. No estoy aquí para demandarlos. Todavía no. Solo quiero asegurarme de que no puedan quedarse. ¿Quieres una notificación de allanamiento? Dijo. No era una pregunta. Sí, dije. Quiero una carta formal. Membrete legal. Palabras grandes. Quiero que sepan que si se niegan a abandonar mi apartamento, la policía se involucrará. Lo haré ahora mismo, dijo Ethan. Empezó a teclear furiosamente. Voy a citar el Código Penal. Voy a hacerlo aterrador. Necesitan tener miedo. Eleanor, la gente así solo respeta el poder. 10 minutos después, salí con un sobresellado. Dentro había un aviso de cese y desista y un aviso contra el allanamiento. Estaba dirigido a mis padres y a mi hermana. El paso 2 estaba hecho. Tenía la ley de mi lado. Conduje a la tienda de electrónica. Caminé por el pasillo de las cámaras de seguridad. No quería una pequeña cámara espía. No quería esconderme. Quería que supieran que los estaba observando. Compré una cámara que se montaba en la pared. Tenía un micrófono. Tenía un sensor de movimiento. Y lo más importante, tenía una luz roja brillante que parpadeaba cuando estaba grabando. Conduje a casa y la instalé inmediatamente. La puse justo dentro de la entrada a la altura de los ojos. La conecté a mi teléfono. Salí al pasillo y luego volví a entrar. Mi teléfono zumbó. Movimiento detectado. Puerta principal. Miré el videoclip. La imagen era nítida. El audio era claro. Si Brenda mentía, la cámara lo captaría. Si Esquilar gritaba, la cámara lo oiría. Si intentaban manipular la verdad más tarde, tendría el archivo. El paso 3 estaba hecho. Tenía la evidencia. Ahora venía la parte más difícil, la parte emocional.
Miré alrededor de mi apartamento. Vi las pocas cosas que mi familia me había dado a lo largo de los años. Había una lámpara en la esquina. Brenda la había comprado en una venta de garaje por $5. Me la dio para mi cumpleaños hace 3 años. Es vintage, había dicho. Era fea y el interruptor estaba roto, pero la había conservado porque me sentía culpable de tirarla. Había una licuadora en la cocina. Esquilar me la dio para Navidad. La caja había sido abierta. Todavía tenía residuos de batido dentro cuando la desenvolví. La había usado durante un mes, se aburrió de ella y me la envolvió. Había algunas toallas viejas en el armario. Mis padres habían comprado toallas nuevas y suaves para ellos y me dieron las suyas viejas y ásperas. Estas todavía están bien, había dicho mi padre, Gary. No seas derrochadora. Agarré una caja de cartón de mi armario. Desenchufé la lámpara y la puse en la caja. Puse la licuadora sucia en la caja. Puse las toallas ásperas en la caja. Caminé por el apartamento buscando algo más. Una foto enmarcada de la familia donde yo estaba de pie al fondo, medio escondida. Una bufanda barata que mi tía había dejado y que Brenda me dijo que me quedara. Empaqué todo. Esto no eran regalos. Eran restos. Eran las sobras de sus vidas que me entregaron porque no creían que mereciera nada nuevo. Llevé la caja a mi coche. Pesaba, pero mi corazón se sentía más ligero con cada paso. Conduje a la casa de mis padres. Sabía que estaban en el trabajo. Esquilar probablemente estaba de compras o haciéndose las uñas. Entré en el camino de entrada. Caminé hasta el porche delantero. Dejé la caja justo delante de la puerta. No dejé una nota. No hacía falta. El mensaje era claro. Les devuelvo su basura. Ya no quiero sus sobras. Volví a mi coche y me alejé. Regresé a mi apartamento. Cerré la puerta. Puse el cerrojo. Me senté en mi sofá. El apartamento estaba tranquilo. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras por el suelo. Revisé mi teléfono. Eran las 4:30 de la tarde. Brenda me había enviado un mensaje de texto de nuevo. Casi llegamos. Prepárate. Miré el mensaje y no sentí nada. Ni pánico, ni miedo, ni culpa. Era una araña sentada en el centro de su tela. Había construido la tela fuerte. Había reforzado la seda. Venían a destruirme. Pero no sabían que había pasado las últimas 24 horas convirtiendo mi casa en una fortaleza. Me serví un vaso de agua. Lo puse en el posavasos. Observé la luz roja de la cámara parpadear. Parpadea, parpadea, parpadea. Vamos, susurré. Estaba lista para ellos. La llave giró en la cerradura a las 5:15 de la tarde. Estaba sentada en mi sillón favorito, el que miraba hacia la puerta. Mi portátil estaba abierto en mi regazo, pero la pantalla estaba oscura. Mis manos estaban tranquilamente plegadas sobre el teclado. Había practicado mi respiración durante la última hora. Inspirar durante 4 segundos, mantener durante 4, exhalar durante 4. La puerta se abrió de golpe con fuerza. Brenda no solo abría puertas, las conquistaba. Entró con una ráfaga de aire frío y su perfume abrumador. Esquilar estaba justo detrás de ella, arrastrando 2 enormes maletas rosas. Las ruedas retumbaron ruidosamente sobre el umbral y sobre mi suelo de madera. Estaban radiantes. Era asqueroso. Parecían turistas llegando a un resort. ¡Sorpresa!, gritó Brenda, abriendo los brazos de par en par. Esperó mi reacción. Esperaba confusión y luego sumisión. No me levanté. No sonreí. Solo las miré. Hola, Brenda, dije. Mi voz era plana. Hola, Esquilar. Esquilar ni siquiera me miró. Soltó el asa de la maleta e inmediatamente caminó hacia la cocina. Ah, Eleanor, ¿por qué la encimera está tan desordenada? Vamos a tener que limpiar todo esto.
Mi máquina de espresso llega mañana. Ya se estaba mudando. Ni siquiera había preguntado. Estaba reorganizando mi vida en su cabeza antes de siquiera quitarse el abrigo. Brenda caminó hacia mí, su sonrisa vacilando un poco ante mi falta de entusiasmo. Oh, deja de ser tan sombría, Eleanor. Tenemos noticias maravillosas. Noticias increíbles. Se sentó en mi mesa de café justo frente a mí, invadiendo mi espacio personal. Me puso una mano en la rodilla. Resistí la necesidad de encogerme. Hemos estado pensando, comenzó, usando su voz de madre cariñosa. Era una actuación. Has estado trabajando tan duro. Te ves cansada, cariño. Realmente cansada. Y nos dimos cuenta, necesitas un descanso. Necesitas volver a casa. ¿A casa? Pregunté. Estoy en casa. No, tonta, se rió, agitando la mano con desdén. Quiero decir, a casa de verdad, con nosotros. Te extrañamos y esta vida en la ciudad. Es tan estresante, tan cara. Gary y yo decidimos que queremos que vuelvas a tu antigua habitación por un tiempo. Ahorra algo de dinero, come mi comida. Hizo una pausa para el efecto. Y como el apartamento estará vacío, Esquilar lo ocupará por un tiempo para ayudarla a empezar. Es perfecto. Gritó Esquilar desde la cocina. Ahora estaba abriendo mis armarios. Eleanor, ¿en serio no tienes leche de avena? Da igual. Compraré la mía. Brenda me apretó la rodilla. ¿Ves? Funciona para todos. A ti te cuidan y Esquilar tiene la oportunidad de brillar. Te ayudaremos a empacar este fin de semana. Puedes estar fuera para el 1 de mes. No era una pregunta. Era una orden envuelta en falsa preocupación. Miré la mano de Brenda en mi rodilla. Luego miré su cara. Vi la manipulación en sus ojos. No estaba preocupada por mi cansancio. Solo quería mi apartamento. No, dije. La habitación quedó en silencio. Brenda parpadeó. ¿Qué? No, repetí. No me voy a mudar. No estoy cansada y Esquilar no se va a quedar con mi apartamento. La cara de Brenda cambió al instante. La calidez se evaporó. Sus ojos se entrecerraron. Disculpa. No creo que entiendas, Eleanor. No estamos preguntando. Necesitamos que esto suceda. Tu padre y yo hemos decidido. No tienes que decidir, dije. No vives aquí. Esquilar volvió a la sala de estar con aspecto molesto. Brenda, dile que deje de ser egoísta. Ya les dije a mis seguidores que me mudo a la ciudad. No puedo parecer una mentirosa. Eleanor, dijo Brenda, su voz bajando a un tono peligrosamente grave. No seas difícil. Después de todo lo que hemos hecho por ti, te ayudamos a conseguir este lugar. Somos tu familia. Nos debes. No les debo nada, dije con calma. Maldita desagradecida. Brenda se levantó, su cara enrojecida. Este apartamento es básicamente nuestro. Pagamos el depósito. Pagaron $500 hace 5 años, dije. He pagado $60,000 de alquiler desde entonces. No importa, gritó. El contrato de arrendamiento vence la semana que viene. Lo sabemos. Llamé al propietario hace semanas, fingiendo ser tú para preguntar la fecha. Sabemos que expira y que no lo vas a renovar. Lo vamos a poner a nombre de Esquilar. Lo admitió. Admitió el fraude. En realidad, dije, extendiendo la mano hacia la carpeta en la mesita auxiliar. Ahí te equivocas. Cogí la carpeta. No la abrí todavía. Solo la sostuve. Esquilar, dije, mirando a mi hermana. No desempaques esa maleta. Cállate, Eleanor, Esquilar se burló. Brenda dijo que puedo tener la habitación. Ve a empacar tu ropa aburrida. Brenda se acercó, cerniéndose sobre mí. ¿Harás lo que te diga, Eleanor? Oh, que Dios me ayude.
No serás bienvenida en esta familia nunca más. Miré la cámara junto a la puerta. La pequeña luz roja parpadeaba constantemente. Parpadea, parpadea, parpadea. Habían caído directamente en la telaraña de la araña. ¿Ya terminaste?, pregunté. Brenda pareció confundida por mi tono. Esperaba lágrimas. Esperaba que me desmoronara. No sabía cómo manejar esta versión de mí. Dije. Me levanté lentamente, igualando su altura. ¿Ya terminaste de gritar en mi casa? Tu casa. Se rió, una risa áspera y seca. Es prácticamente la casa de Esquilar ahora. Abrí la carpeta. Saqué el papel blanco nítido con la firma de tinta azul al final. Lo sostuve para que ambos pudieran verlo. Esto, dije, mi voz firme y clara, es un acuerdo de renovación de contrato de arrendamiento. Brenda entrecerró los ojos. Esquilar dejó de mascar chicle. Lo firmé ayer por la mañana, continué. El señor Jenkins lo contrasó. Ejercí mi opción bajo la cláusula 22. Este apartamento está legalmente arrendado a mí, Eleanor Miller, por los próximos 3 años. El alquiler está pagado. El contrato es vinculante. Dejé caer el papel, pero no lo puse. Así que, dije, el contrato de arrendamiento no vence la semana que viene. No está disponible para Esquilar. Es mío, y no me voy a mudar. Brenda se quedó paralizada. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Parecía un pez boqueando. La narrativa que había construido, aquella en la que chasqueaba los dedos y yo obedecía, acababa de hacerse añicos contra la pared de la realidad legal. ¿Tú qué?, susurró. Lo renové, dije. Por 3 años. ¡Perra mentirosa!, gritó Esquilar. Se lanzó hacia adelante, con la cara torcida en un berrinche. Sabías que lo quería. ¿Hiciste esto a propósito? Sí, dije. ¿Lo hice? ¿Cómo te atreves?, chilló Brenda. La dulzura falsa había desaparecido por completo. Era un monstruo. ¿Cómo te atreves a ir a mis espaldas? Soy tu madre. Te dije cuál era el plan. Escuché tu plan, dije. El domingo te escuché decirle a Gary que no necesitaba límites. Necesitaba dirección. Te escuché decir que era aburrida y que simplemente me recuperaría. La cara de Brenda se puso pálida. Se dio cuenta de que lo sabía todo. Así que, continué. Decidí darme una dirección. La dirección es quedarme aquí. Llamaré al propietario, amenazó Brenda. Le diré que eres inestable. Le diré que lo cancele. Puedes intentarlo, dije, pero él me conoce. Le caigo bien, y a diferencia de ti, yo sí pago mis facturas. Necesito este apartamento, gritó Esquilar. Estaba llorando ahora. Grandes, enojadas y feas lágrimas. Mi carrera depende de ello. No puedo vivir más en los suburbios. Soy una influencer. Necesito la estética de la ciudad. Entonces búscate un trabajo y alquila uno, dije, como hice yo. Brenda, gimió Esquilar, volviéndose hacia su protectora. Arréglalo. Haz que se vaya. Brenda dirigió su furia hacia mí. Sus ojos estaban fríos, llenos de un odio que nunca había querido ver pero que siempre había sospechado que estaba allí. Eres egoísta, Siseo. Eres una chica egoísta y celosa. Siempre has estado celosa de Esquilar porque ella brilla y tú no. Estás intentando sabotear a tu hermana porque estás amargada. No estoy celosa, dije. Solo estoy cansada de que me usen. Si no cancelas ese contrato de arrendamiento, dijo Brenda, acercándose, señalando con el dedo mi cara. Si no lo llamas ahora mismo y le dices que fue un error. Hemos terminado. ¿Me oyes? Gary y yo te cortaremos. No más cenas familiares. No más Navidad. Estarás sola. Era la amenaza definitiva. El arma que había usado para controlarme toda mi vida.
El miedo al abandono. Pero de pie allí, mirando su cara contorsionada, mirando el berrinche infantil de Esquilar, me di cuenta de algo. Ya estaba sola. Incluso cuando estaba con ellos, estaba sola. Era una sirvienta, no un miembro. De acuerdo, dije. Brenda parpadeó. De acuerdo, lo harás. No, dije. Quiero decir, de acuerdo, córtame. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Qué? Susurró. Acepto tus términos, dije. Si el precio de estar en esta familia es dejar que me abusen y me roben mi casa, entonces ya no quiero estar en la familia. Me acerqué a la mesa auxiliar y recogí el segundo documento que Ethan había preparado. Esto es un aviso formal de allanamiento, dije. ¿Allanamiento? Brenda se rió nerviosamente. No seas ridícula. Somos familia. Ya no, dije. Acabas de cortarme, ¿recuerdas? Así que ahora son extraños en mi casa. Extraños que están gritando y negándose a irse. Señalé la cámara junto a la puerta. Esa cámara ha estado grabando todo desde que entraron, dije. Tiene audio y vídeo. Los grabó admitiendo el fraude. Los grabó amenazándome, y los está grabando ahora mismo negándose a irse después de que el arrendatario se lo pidió. Ambas giraron la cabeza para mirar la luz roja parpadeante. ¿Nos grabaste? Brenda jadeó. Parecía horrorizada. No por lo que hizo, sino porque la habían pillado haciéndolo. Sí, dije. Y si no cogen esas maletas y salen por esa puerta en los próximos 2 minutos, enviaré las imágenes a la policía. Y Esquilar, miré a mi hermana. Lo publicaré en línea. Creo que a tus seguidores les encantaría ver la verdadera estética de tu familia. Esquilar se puso blanca. Su reputación era lo único que le importaba. Brenda, susurró Esquilar, tirando de la manga de mi madre. Brenda, la cámara. Vámonos. Brenda me miró por última vez. Buscó a la niña asustada a la que solía acosar. Buscó a la hija que necesitaba su aprobación. No la encontró. La dinámica de poder en la habitación cambió tan violentamente que casi pude sentir cómo cambiaba la presión del aire. Hace unos minutos, eran los conquistadores, marchando para reclamar su territorio. Ahora, eran los intrusos, luchando por retirarse. El rostro de Brenda pasó por un caleidoscopio de emociones. Conmoción, rabia, incredulidad y finalmente miedo. Se dio cuenta de que no estaba mintiendo. Se dio cuenta de que, por primera vez en 28 años, no tenía absolutamente ninguna influencia sobre mí. ¿Harías eso? Preguntó en voz baja. ¿Humillarías a tu propia hermana en línea? Estaban dispuestos a dejarme sin hogar, respondí. Solo me estoy protegiendo. Soy tu madre, dijo, su voz temblaba. Fue un último intento desesperado por tirar de la cuerda de la culpa. Entonces actúa como tal, dije. Me miró fijamente durante un largo momento. Mantuve su mirada. No bajé la vista. No me disculpé. Bien, escupió. El veneno había vuelto. Bien, ten tu estúpido apartamento. Mantén tu miserable pequeña vida. Pero no vengas arrastrándote hacia nosotros cuando te des cuenta de que nadie más te quiere. No lo haré, dije. Se dio la vuelta bruscamente, su abrigo azotando el aire. Esquilar, coge tus cosas. Esquilar me miró con puro odio. Te odio, siseó. Lo arruinaste todo. No arruiné nada, dije con calma. Solo te impedí robar. Esquilar agarró las asas de sus maletas. Las jaló con tanta fuerza que una se volcó. Tuvo que luchar para enderezarla, pareciendo torpe y ridícula. No hubo gracia en su salida. Marcharon hacia la puerta. Brenda se detuvo con la mano en el pomo. Miró hacia el apartamento, hacia los techos altos, la luz, la vida que quería arrebatar para su hija favorita. Eres una chica de corazón frío, Eleanor, dijo. No sé de dónde saliste. Salí de ti, dije. Aprendí a sobrevivir de ti.
Dio un portazo. El sonido resonó por el apartamento, luego el silencio. Me quedé allí mucho tiempo. Mi corazón latía contra mis costillas como un pájaro atrapado. Mis manos temblaban de nuevo. La adrenalina se desvanecía, dejándome aturdida y mareada. Caminé hacia la puerta y eché el cerrojo. Clic. Luego la cadena. Fui a la ventana. Miré por las persianas. Los vi en la calle. Brenda gesticulaba salvajemente, gritándole a Esquilar. Esquilar lloraba, pateando la llanta de su coche. Parecían caóticos. Parecían miserables. Se subieron al coche y se alejaron. Solté un aliento que sentí que había estado conteniendo durante días. Entré en la cocina. Vi la puerta del armario que Esquilar había dejado abierta. La cerré suavemente. Vi la alfombra por la que Brenda había caminado con sus zapatos. La aspiraría más tarde. Estaba sola, pero no era el sentimiento de soledad que Brenda había predicho. No era frío. No daba miedo. Se sentía espacioso. El aire del apartamento se sentía más limpio. El gran peso de la expectativa, la ansiedad constante de que querrían después, había desaparecido. Me di cuenta de que tenían razón en una cosa. Yo era aburrida para ellos porque no proporcionaba drama. Proporcionaba estabilidad. Y odiaban que usara esa estabilidad para mí en lugar de para ellos. Fui a la nevera y me serví un vaso de agua fría. Lo bebí de pie en medio de mi cocina. Mi teléfono empezó a vibrar en la encimera. Llamada entrante. Gary. Miré la pantalla. Mi padre, el facilitador, el que los vio planear mi desalojo y no dijo nada. El que se quedó al margen mientras me trataban como a una sirvienta. Probablemente estaba llamando para culparme. Para decirme que había enfadado a Brenda. Para pedirme que me disculpara y lo arreglara como siempre hacía. Miré el teléfono vibrar. Zumbido. Zumbido, zumbido. No lo cogí. Tampoco lo rechacé. Simplemente lo dejé sonar hasta que se detuvo. Luego hice algo que debería haber hecho hace años. Fui a mis contactos. Brenda, bloquear contacto. Esquilar, bloquear contacto. Gary, bloquear contacto. Dejé el teléfono. El silencio regresó. Y esta vez sonó a música. Las siguientes semanas fueron extrañas. Fue como aprender a caminar de nuevo después de que me quitaran un yeso. Mi pierna estaba débil, pero estaba libre. Seguía esperando que pasara algo más. Seguía esperando que la policía apareciera o que el señor Jenkins cambiara de opinión o que mi familia apareciera en mi puerta con un ariete, pero no lo hicieron. El aviso de allanamiento que Ethan les había enviado por correo certificado probablemente ayudó. Me dijo que había incluido una carta de presentación explicando las consecuencias legales del acoso. Dijo que Brenda había llamado a su oficina gritando, pero él simplemente le colgó. El silencio de su parte fue absoluto. Y en ese silencio, comencé a sanar. Me di cuenta de cuánta energía había gastado en manejar sus emociones. Cada día, un porcentaje de mi capacidad cerebral se había dedicado a anticipar crisis familiares. ¿Está Brenda enojada hoy? ¿Necesita Esquilar dinero? Recordé el cumpleaños de Gary. Ahora esa capacidad de procesamiento estaba libre. Empecé a dormir mejor. Los dolores de cabeza tensionales crónicos que solía tener todos los domingos por la tarde desaparecieron. Miré mi apartamento de otra manera. Antes era un escondite. Ahora era una fortaleza. Era un reino. Una tarde estaba regando mis plantas de tomate en el balcón. El sol se estaba poniendo, pintando el horizonte de la ciudad en tonos de púrpura y oro. Escuché un golpe en la puerta. Mi estómago se contrajo. Los viejos hábitos tardan en morir. ¿Eran ellos? Revisé el monitor de la cámara. Era un repartidor. Me reía a carcajadas. Una risa genuina y fuerte. Abrí la puerta y tomé el paquete. Un nuevo juego de cojines de terciopelo que había pedido.
No porque los necesitara, sino porque los quería, porque eran azules y Brenda odiaba el azul. Me senté en mi sofá con mis nuevos cojines. Pensé en esquilar. Me pregunté dónde estaría. Probablemente todavía en su antigua habitación quejándose de la iluminación. Probablemente haciendo vídeos sobre lo difícil que era su vida. No la odiaba. Me di cuenta de que, sorprendentemente, tampoco odiaba a Brenda. Les tenía pena. Estaban atrapadas en un ciclo de necesidad y manipulación. Eran como cubos con agujeros en el fondo. No importaba cuánto amor, dinero o ayuda les echaras, nunca estarían llenos. Siempre estarían vacíos y demandando más. Yo había salido del cubo. Ya no era el agua. Era sólida. Fui a mi escritorio. Abrí mi portátil. Había estado pensando en tomar un curso de diseño UX. Lo había pospuesto durante 2 años porque era caro y necesitaba ahorrar para emergencias familiares. Inicié sesión en el sitio web. La matrícula era de $3.000. Revisé mi cuenta bancaria. El dinero estaba allí. El dinero que no había gastado en las reparaciones del coche de esquilar. El dinero que no le había prestado a Brenda. Hice clic en inscribirse. Sentí una oleada de emoción. Fue la primera decisión que tomé puramente por mí misma en una década. Ya no era una hija. No de la forma en que ellos lo definían. Era simplemente Eleanor. Y por primera vez, Eleanor era suficiente. Pasaron 3 meses. Era un martes lluvioso. Regresaba a casa del trabajo con un paraguas rojo. Doblé la esquina de mi calle y vi un coche familiar aparcado frente a mi edificio. Era el sedán de mi padre, Gary. Me detuve. Mi corazón dio un pequeño aleteo, pero no era el pánico de antes. Era solo precaución. Mi padre estaba junto al coche bajo un paraguas negro. Se veía mayor, más cansado. Me vio. Dio un paso adelante, luego se detuvo. No se acercó a la puerta. Respetó el límite. O quizás solo le temía a la cámara. Me quedé en la acera a 6 metros de él. Eleanor, gritó. Su voz fue engullida por la lluvia. No me acerqué. Hola, Gary. Tu madre te extraña, dijo. Era el guión. Siempre el guión. No, no me extraña, dije. Ella extraña el control. Él miró sus zapatos. Sabía que yo tenía razón. Era un hombre débil, pero no estúpido. Ella está pasando por un mal momento, dijo. Es difícil vivir con esquilar. Casi sonreí. Claro que lo era. Sin mí para absorber la toxicidad, se estaban volviendo el uno contra el otro. La dinámica había cambiado. Ahora tenían que lidiar con el monstruo que habían creado. Ese ya no es mi problema, Gary, dije. Solo queremos que vengas a cenar, suplicó. Solo una cena para hablar. Lo miré. Recordé al hombre que me enseñó a andar en bicicleta. Pero también recordé al hombre que se sentaba a la mesa de la cocina mientras su esposa planeaba dejarme sin hogar. No puedo, dije. ¿Por qué? Preguntó. ¿Todavía nos estás castigando? No, dije suavemente. Me estoy protegiendo. Hay una diferencia. Me miró, realmente me miró a través de la lluvia. Vio el nuevo abrigo que llevaba. Vio la forma en que me mantenía erguida, no encorvada. Vio que no buscaba su permiso. No vas a volver, ¿verdad? Preguntó en voz baja. No, dije. No lo voy a hacer. Asintió lentamente. Parecía triste pero resignado. Volvió a su coche. No se despidió con la mano. Simplemente se alejó. Vi las luces traseras desvanecerse en la niebla gris. Era el último cordón cortado. Dolió solo un poco, un pequeño pellizco agudo, pero luego desapareció. Me di la vuelta y entré en mi edificio. Subí en el ascensor hasta el 4.º piso.
Caminé por el pasillo. Llegué a mi puerta. Apartamento 4.000 millones. Mi nombre estaba en la pequeña etiqueta del timbre. Eleanor Miller. Abrí la puerta. Entré. Hacía calor. Olía a vainilla y libros viejos. La luz de la cámara parpadeó como un saludo amistoso. Me quité el abrigo mojado. Me quité los zapatos. Caminé hacia la ventana y miré las luces de la ciudad. Las luces se estaban encendiendo. Miles de pequeñas balizas en la oscuridad. Pensé en el contrato de arrendamiento en el archivador. 3 años. 3 años de paz. 3 años de mi propio dinero. 3 años de noches de domingo leyendo. En lugar de ser insultada, toqué el frío cristal de la ventana. Ya no te pertenezco, susurré a la lluvia, al coche que se había alejado. A los fantasmas de mi familia. Me pertenezco a mí misma. Me alejé de la ventana y fui a mi cocina para preparar la cena, solo para una.